No existen fórmulas, menos para hacer radio. Todo es mentira. 3 minutos pasan de las 11 de la noche. Ya tenemos en línea a Carlos Martínez Sarasola, autor de Toda la Tierra es una sola alma, que va a estar presentando este fin de semana en la Feria del Libro. Antropólogo, investigador, hace muchísimas cosas y primero lo quiero saludar y que nos cuente. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo nos escuchás? Las escucho perfecto. ¿Ayelen habla? Sí, soy Ayelen. ¿Cómo estás, Ayelen? Muchísimas gracias por llamarme, Bueno, la verdad tenés una trayectoria increíble, investigador destacado en la temática indígena, autor de más de 9 libros, o son de tu autoría o también has participado, reconocido en 1995 por la Asociación Indígena de la República Argentina, también cofundador y director de la Fundación Desde América, destinada a promover el conocimiento, sabiduría, arte y cosmovisión de los pueblos indígenas. Toda una vida con ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, son casi 40 años, te diría, ¿no? O sea, sí, realmente ha sido para mí una experiencia de vida ya. Bueno, esto forma parte de mi vida de una manera muy, muy especial, ¿no? Inclusive en los últimos años he como profundizado esos vínculos con algunos hermanos y bueno, son como parte de mi familia, ¿no? Y yo de ellos, supongo, así que... Ha trascendido lo profesional, ¿no? Ha trascendido lo profesional, exactamente. Y bueno, por supuesto que toda esa parte humana también enriquece lo profesional y lo profesional enriquece lo humano, pero ya trasciende los marcos de lo estrictamente antropológico, te diría, ¿no? Pero lo cual creo que de alguna manera enriquece toda mi carrera, ¿no? Pero es algo más personal lo que me sucede en los últimos tiempos, ¿no? Te diría espiritual, ¿no? Por eso también me dedico a promover un poco la espiritualidad de estos pueblos, porque es un mensaje, yo creo, no solamente para ellos, para su consolidación como personas, sino para todos los demás, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Bernardo es mi nombre. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Justamente yo te iba a preguntar eso, ¿qué vínculo lograbas establecer con ellos desde lo humano, más allá de la investigación? Y te iba a preguntar cómo lograste llegar a ese vínculo, porque digamos de lograr una relación con ellos más allá de una entrevista. Bueno, es muy importante tu pregunta y te la agradezco. Mira, a mí esto me pasó muy temprano, como yo apenas me recibí de antropólogo en Buenos Aires, formé parte de un equipo de antropólogos en Salta, que fue a dirigir la carrera de antropología en Salta, y yo ahí ese par de años me formé un poco, me inicié un poco como antropólogo, por formar es palabras mayores, pero empecé a formarme como antropólogo, te diría. Claro. Y rápidamente lo que me pasó fue que en las primeras comunidades, especialmente con las comunidades guaraníes, ahí en el Ramán salteño, en el Chaco salteño, establecí mis primeros lazos de amistad con ellos, ¿no? Claro. Y especialmente con algunos de ellos, algunos líderes. Y lo que me fui dando cuenta rápidamente que mi trabajo de antropólogo no podía hacerse bien si yo no establecía un vínculo de confianza y de amistad con ellos, ¿no? Claro, que imagino que no iba a ser una tarea muy fácil, porque en general yo mucho no conozco, pero lo poco que he tenido la oportunidad son bastante cerrados a la... Sí, no te creas, es decir, sí, no te diría, por un lado sí, especialmente algunos pueblos son más cerrados que otros, pero en general cuando vos tenés una actitud honesta y abierta y sincera y afectiva, te diría, claro. Del otro lado también se devuelve lo mismo, porque ellos también esperan esa relación que aparte tiene que ser una relación horizontal, ¿sabes? Claro. Es decir, yo siempre, en principio como antropólogo, cuidé de que eso fuera horizontal, es una relación de iguales. Claro, sí, que debe ser no de mirarlos de un lugar de arriba, ¿viste? Porque eso no lleva a ningún lado, ¿no? Claro, porque en realidad calculo que es lo que le debe haber pasado de toda su historia, o por lo menos desde que estamos nosotros los blancos, exactamente. Que la gente lo miráramos desde arriba cuando nada que ver. No exactamente, y bueno, gran parte del pecado de la antropología fue eso, ¿no? Es decir, tener una mirada como disciplina de superioridad, pero hoy eso por suerte se está reparando bastante, se está borrando bastante, y bueno, creo que igual hay que seguir haciendo un replanteo en esta tarea como antropólogo, ¿no? Y una vez un alumno me preguntó,
cuál era mi metodología de campo, ¿no? Claro, yo justo te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cuál es la metodología convencional y cuál es la que vos aplicás la metodología convencional es una metodología mucho más fría, más académica, más fría, más rigurosa, claro, con técnicas y que yo respeto mucho y que yo también implementé, ¿viste? Claro, sí, implemento, pero rápidamente yo creé mi propia metodología, que es esto que te digo, de una creación de un vínculo, y a partir de ahí hacer todo lo demás. Pero si no está ese vínculo, yo nunca pude llegar al fondo del corazón de los grupos indígenas, claro, ¿no? Claro, pues nunca vas a llegar a conocerlos, digamos. Exacto, y aquellos me transmitan lo que verdaderamente son, ¿no? Claro. Entonces me parece que esa primera parte de conexión es como una ley en mi trabajo, ¿no? Claro. Y lo que me posibilitó también tener una muy buena relación con ellos. Yo tengo una muy buena relación con prácticamente todos los grupos indígenas. Obviamente no conozco a todos, pero a la gran mayoría que yo he trabajado tengo un vínculo excelente, y eso me ha permitido acceder a cosas que jamás me hubiera imaginado, ¿no? Claro. Jamás me hubiera imaginado compartir con ellos, ¿no? ¿Tenés relación medianamente cotidiana con gente? O sea, ¿te has logrado hacer de amistad, más allá de la investigación, una relación cotidiana con alguien? Sí, absolutamente. Yo tengo una relación muy muy de amistad con muchos hermanos, claro, indígenas. Algunos viven acá en donde yo vivo, en Buenos Aires, o en el conurbano, con lo cual tengo una relación directa, no sé si diaria, pero muy cotidiana. Sí, claro. Y después tengo algunos amigos que viven en las comunidades y que bajan a Buenos Aires y que nos encontramos cada vez que vienen, ¿no? Claro, está buenísimo. Y yo, no sé, hay uno, es Aguarapiri Sacandiru, que es un tupí guaraní del Chaco Saltino, que hace 40 años que tengo una relación de amistad. Claro. Y vos tengo una relación con Luis Eduardo Pincel, que es el tataranieto del cacique Vicente Catronúa Pincel, con el cual tengo una relación ya de 20 años de amistad y de proyectos juntos, ¿no? Claro. Con todos ellos también trabajamos en cosas conjuntas. Bueno, te podría dar una lista de... Sí, interminable, claro, los conocés bien. Paisanos. Y yo por esto quiero preguntarte, ¿cuál es el estado actual de las causas de los pueblos indígenas en nuestro país en relación a los derechos, los reconocimientos que se han conseguido o no? ¿Cuáles son las cuestiones que están hoy y que necesitan resolverse? Mira, el mundo indígena de la Argentina hoy tiene algunas cuestiones, digamos, tiene una agenda que es la agenda de siempre, el tema tierras, territorios, discriminación, problemas de salud, inserciones laborales, es decir, problemas que son crónicos, ¿no? Te diría. Y después tienen lo que yo ya denomino como una nueva agenda, ¿no? Que es una nueva agenda que ya la marcan ellos, no la marcan los estados nacionales o las sociedades, ¿no? Y la nueva agenda tiene nuevos temas que van desde el tema de la biodiversidad, del respeto por sus sitios sagrados, el tema de del turismo étnico en las comunidades, la restitución de restos humanos a las comunidades de origen que están en los museos, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea que hay la incorporación de nuevas tecnologías, porque el mundo indígena se va ayornando como nos vamos ayornando todos, ¿no? Claro, sí, sí. Ellos, la clave de ellos es no perder su esencia y su identidad, pero también se van ayornando. Claro. Y entonces ellos van adaptando todas estas nuevas cuestiones a lo que ellos son, ¿no? Y lo que me parece es que esta nueva agenda indígena instala nuevos temas que repercuten en toda la sociedad global, en toda nuestra sociedad, porque son temas que te diría de futuro, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el respeto por el otro, con el respeto por la diversidad cultural, que son todas palabras y frases muy bonitas, pero que tenemos que empezar a poner en práctica en serio, claro, ¿no? Hay que llevarlas a cabo, digamos. Claro. Inclusive hay el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, sí, reconoce todas estas cuestiones, pero en la práctica no se cumplen. En algunos casos se empiezan a cumplir. Mira, yo siempre digo lo siguiente, que es mejor tener buenas leyes que no tenerlas. Es decir, en su momento esas buenas leyes van a marcar, van a poder plasmarse. Por ejemplo, el artículo 75 que vos mencionás, que es de la Constitución del 94, que es una reforma que es muy muy avanzada en la Argentina. Es una reforma que pasó por abajo de la mesa, porque los constitucionalistas ni se dieron cuenta de que estaba pasando ese artículo, ¿no?
pero esto promovido por las ONG, las organizaciones indígenas y demás, ¿qué produjo? Produjo un artículo que, ¿qué dice? Dice que se produce el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas de la Argentina. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se reconocen los pueblos indígenas que son anteriores a la Constitución del Estado argentino. Claro. Esto es muy importante, porque está en la Constitución Nacional, Claro. es decir, en nuestra Carta Magna. ¿Y qué significa? Significa que los pueblos indígenas tienen una cantidad de derechos y reivindicaciones a ser reconocidos porque son anteriores a la Constitución del Estado argentino. Por eso son pueblos originarios. Claro. Porque están en el origen de lo Claro, que de ahí es este viene el territorio. nombre, digamos. Claro. Exactamente. Entonces, coincido contigo en que muchas de las leyes no se aplican, pero hay algunas que se están aplicando, y que a la larga se van a terminar aplicando, porque hacia futuro esto es un camino sin retorno. Es decir, los pueblos indígenas paulatinamente van a ir conquistando cada vez más derechos, como de hecho está sucediendo, ¿no? Claro. Así como está sucediendo situaciones crónicas de violencia, de marginación e incluso de muerte, ¿no? Claro, sí, tenemos sí, que sí. lamentar que todavía se siga produciendo este tipo de hechos absolutamente descalificadores, ¿no? Claro, cuando en realidad en la medida en que se siga separando entre pueblo originario y persona descendiente de europeo o lo que sea, ya al haber una división ya de movida hay una discriminación, porque en realidad no debería importar si es aborigen o si es español o si es estadounidense, debería ser lo mismo. Debe ya, pues ¿sabes qué pasa, Bernardo, no? Sí. Que los países, nuestros países, nuestra sociedad, la Argentina, se constituyó en función de la negación del otro. Claro, Es decir, claro. ¿qué pasó? ¿Por qué se destaca los pueblos originarios? Porque la Argentina siempre negó, como sociedad, como todos los pueblos indígenas. Claro, sí, sí. Desde la conquista española hasta la conquista de Roca para acá, todo fue negación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vivimos un momento donde lo que tenemos que hacer es tratar de reparar esa negación, Claro, esa deuda, invisibilización. Y entonces por eso se plantea como... Y porque además, si bien es cierto lo que vos decís, que no tenemos que hacer diferencias, yo estoy completamente de acuerdo contigo, sí tenemos que tener en cuenta que existe la diversidad cultural, que claro, no todos sí, somos, que existen grupos culturales que son diferentes, ¿no es cierto?, entre sí, y que eso hace la riqueza de una sociedad también, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que estamos en un momento muy auspicioso, creo yo, de recuperación de esta posibilidad de crear ahora sí una sociedad donde lo diverso sea lo que nos enriquece y no lo que nos separa, ¿no? Claro, sí, lo que nos diferencia. Yo, ¿no? sabes que te Entonces, quería preguntar en relación con esto, cuando se sacó la ley de medios y toda esta bola, que se corría mucho por el lado de que los pueblos originarios iban a tener un lugar para poder mostrar su arte o lo que hacen o lo que no hacen, se usó mucho como bandera para sacar la ley, pero no sé cuánto después de eso se llevó a cabo. No sé si vos... Y bueno, estás en lo justo, ¿no? Es decir, yo creo que la intención es muy buena, pero ahora en la práctica es prácticamente, yo no le veo plasmarse en nada, muy poquito hasta el momento, ¿no? Claro. Supongo que será cuestión de tiempo, pero bueno, viste, el tiempo va pasando y Claro, no hay cambios. No, yo no noto cambios. Hay sí algunas modificaciones, pero todo es muy lento y no es lo que la ley de medios me parece planteaba, ¿no? Claro. Decía todo no se ve todavía eso, que haya frecuencia de radios indígenas, publicaciones y básicamente las radios, los medios audiovisuales, todavía no se ve todo eso, claro. ¿no? Es decir, muy de a poco, ¿no? Muy de a poco. Yo creo que también lo que pasa es que no existe una política muy clara hacia los pueblos indígenas, ¿no? Esto también... Claro, es como que hay una nebulosa... Ha sido una constante en nuestra historia y ahora tampoco es la excepción, ¿no? Claro. No hay una política, diría... una voluntad política clara de que sus derechos sean realmente respetados y concretados, ¿no? Claro. Me Me parece que como en todo pasa por ahí, que la voluntad sea realmente una voluntad real y no algo para, para quedar bien. Me parece que pasa por ahí en todos los ámbitos de... Totalmente. ¿Viste cuando se habla de que no hay políticas públicas de tal tema? Bueno, acá entonces que tampoco hay. Claro. Si bien hay organismos que funcionan y que están... pero no hay una voluntad expresa de
saldar ciertas deudas históricas, te diría. El caso Claro. de las tierras y los territorios es la más clara de todas, ¿viste? Claro. Y si de ahí hay Sí, que de ser, ahí- el Estado tiene que ser contundente con eso, y no lo es, ¿viste? Claro. No lo es. Bueno, nosotros siempre esperamos que lo sea, pero bueno, los pueblos indígenas también saben que a esta altura de los acontecimientos ellos ya están caminando sobre sus propios pies, ¿viste? Claro. Es decir, que todo va a depender de ellos. Por supuesto que siguen reclamando y siguen reivindicando pero saben que todo también va a depender de ellos, ¿viste? De la fortaleza de sus identidades, de sus historias, de sus cosmovisiones, Claro. y bueno, y ahí van, ¿no? Con sus banderas, ¿no? Yo creo que se le sigue negando la identidad, pero también se le sigue negando el conocimiento a gran parte de la sociedad que no sabe de estas cuestiones, porque de alguna manera es como que nos han separado a todos, nos Claro. han alejado de esta cultura. Sí, exactamente, es cierto, pero ese es un gran rol que tenemos nosotros los antropólogos, los historiadores, los educadores, Sí, me parece que pasa mucho y por por ahí. supuesto la sociedad en su conjunto, y también los propios pueblos originarios, ¿eh? Es decir, ellos también tienen que hacer su tarea de, muchos de ellos están en condiciones que lo están haciendo, ¿no? Sus Claro. organizaciones, sus comunidades. Yo estoy presenciando procesos en algunas provincias muy interesantes de recuperación de las organizaciones ancestrales, Claro. de las jornadas, ¿no? Y eso es muy importante porque responde a toda una línea histórica que ellos están reivindicando, ¿no? Claro. Así como hay pueblos que se están recuperando como comunidades que nosotros creíamos que habían sido extinguidas con la conquista del desierto, desaparecidas posteriormente. Sin embargo, hoy sus descendientes están reconstruyendo esas comunidades. Claro. Bueno, eso es muy importante hacia el futuro también. Sí, Porque a lo que te decía recién, Ayelen, yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento en el tema, pero tuve la oportunidad de estar en Bolivia y en Perú hace no mucho tiempo, y me llamó Sí. mucho la atención que toda la gente, la gran mayoría de la gente común de la calle todos los días, conoce mucho desde el origen de los símbolos que usan ellos en distintos objetos. Que Sí. como si fuera acá en Argentina la guardapampa, allá tienen Sí. un montón de símbolos y todo el mundo sabe el simbolismo. En cambio Claro. acá, Traja, que tenemos pocos, yo no tengo ni idea qué simboliza la claro, lo que guardapampa, pasa es que por hay una ejemplo. gran diferencia, pero vos justamente mencionaste a Bolivia y Perú. Bolivia y Perú, junto con Ecuador, Guatemala y México, son los 5 países de América con mayor base de población indígena. Claro. Entonces, y muy ¿qué pasa? presente, Que ahí tenés activo. una base de población que sabe perfectamente de qué se trata todo esto. Claro. Sí, Sí, es un tema de todos los días. Claro, la Argentina es un país que ha históricamente negado a los pueblos indígenas. Claro. Entonces, todo es un trabajo que tenemos que hacer muy de a poco ahora, que se está empezando a hacer, ¿viste? Lo que es la huipala, lo que es la chacana, los símbolos estos que vos estás mencionando, Claro. ¿no es cierto? Bueno, todo esto se está empezando a poner en un primer plano, y bueno, es una tarea lenta, pero bueno, hay que hacerla, ¿no? Yo te digo que la tenemos que hacer los especialistas, obviamente los pueblos indígenas en primer lugar, Claro. y de a poco lo tendría que hacer el Estado a partir del sistema educativo, porque acá tiene mucho que ver el sistema educativo. Sí, eso te iba a Nosotros decir. en el sistema educativo, después de 30 años de democracia, tenemos muy poca presencia de los temas de los pueblos indígenas en el sistema educativo. Entonces, acá hay también una responsabilidad de eso, ¿no? El sistema educativo tiene mucho que hacer porque es la formación de nuestros niños, ¿no? Y si a nuestros niños no se les da una formación fuerte, vinculada con la historia, la presencia y la vigencia de los pueblos indígenas, bueno, el niño y el joven va a tener una visión acotada de la historia, ¿no? Ahí tenemos mucho que ver, tanto los profesionales como los educadores, ¿no? Me parece. Tengo una pregunta, sé que has viajado por toda América, por todas las zonas que están relacionadas con esta temática. ¿Se ha dado en toda América un proceso similar al que se dio acá en Argentina en relación a los aborígenes o va variando? A ver, el proceso ha sido similar en América en líneas generales en cuanto al proceso de conquista de los españoles y lo que significó la conquista española, el sometimiento de estos pueblos, pero ha sido diferente en cuanto al proceso ulterior. ¿Por qué? Porque hay países donde, como te decía antes, quedó una base indígena muy importante. Entonces, y con respecto a Argentina, yo creo que, por ejemplo, el proceso de la conquista del desierto fue un proceso bastante único en América, ¿no? Parecido a lo que pasó en Estados Unidos con los pueblos indígenas de las praderas, ¿no? Pero la conquista del desierto nuestro fue un proceso muy, muy particular argentino, te diría, ¿no?
donde hubo una voluntad política de conquistar los territorios indígenas y expulsar a los indígenas hacia los confines del territorio e incluso de exterminarlos, ¿no? Claro, borrón y cuenta nueva, digamos, de otras palabras. Sí. Entonces, la historia argentina siempre se caracteriza por ser bastante particular. Yo te diría que tenemos puntos de contacto, como conformación de las sociedades, junto con las otras sociedades americanas, y tenemos ciertos puntos que nos diferencian y nos dan una particularidad que, bueno, que justamente tenemos que estudiar profundamente para poder, para no repetir esos procesos tan crueles, y para poder empezar a hacer una historia diferente, ¿no? Es decir, la Argentina yo creo que está frente a una posibilidad de empezar a hacer una historia diferente, pero bueno, va a depender de todos, ¿no? Es decir, todos tenemos que ser plantadores de esa idea, ¿no? De una nueva historia donde todos podamos ser protagonistas. Claro, sí. Y por igual, te diría, ¿no? Claro. Porque los pueblos indígenas, más allá de su marginación y de su rechazo post-conquista del desierto, sin embargo siempre fueron protagonistas, más allá de que no se los veía, no se los tenía en cuenta, sin embargo también fueron protagonistas, ¿no? Claro. Esto es un proceso también bastante interesante desde ellos. Ellos mantuvieron sus identidades a pesar de todas las persecuciones y atrocidades que se cometieron con ellos, ¿no? Y a pesar de toda la negación en todos los ámbitos que han sufrido. Sí. Bueno, por algo empiezan a estar tan presentes hoy. Es decir, se sabe que la población indígena de la Argentina y de América está creciendo en forma sostenida. Claro. Este es un dato muy importante, cuando durante muchísimos años la población indígena decrecía, post-conquista, ¿no? Claro. Y ahora en cambio está pasando al revés. La población indígena está creciendo. Bueno, está creciendo, se están reconstituyendo grupos, se están volviendo a reverdecer las cosmovisiones ancestrales. Bueno, todo esto es muy muy importante, ¿no? Claro. Todavía no se ve mucho así, no tiene mucha visibilidad, pero la va a tener esta visibilidad. Claro, yo soy convencido de eso. Este es un proceso que va hacia adelante y los pueblos indígenas van a tener un lugar en las sociedades nacionales sin ningún lugar a duda. Claro, el lugar que corresponde, digamos. Relacionado con esto, no sé si la viste, Carlos, yo quería recomendar para que la vean una película de Gael García Bernal de hace muy poco, que se llama también La lluvia, que toca un poco el tema dentro de otra temática y otras aristas, pero toca mucho el tema es una actuación actual sobre cómo fue el momento de la conquista de Colón, en el primer momento de la llegada. Si no la viste, te recomendaría que la veas, porque la verdad que dentro de otras cosas que pasan dentro de la película, toca muy bien y está bueno para los más chicos que por ahí estamos acostumbrados a ver cine de otra manera. Está bueno cómo está filmado y muy bien retratado. Totalmente de acuerdo, me la recomendaron mucho la película, todavía no la vi, pero la voy a ver, y ahora con lo que me decís la voy a ver, mañana no la consigo. Está bien, mirala porque la verdad que vale la pena. Es muy importante estos materiales, y como vos muy bien decís, que marquen ese perfil didáctico, ¿viste? Claro. Acá lo que hacen falta son, bueno, yo queda mal que yo lo diga, pero yo como antropólogo y como académico me he preocupado siempre de que mis escritos llegaran a la mayor cantidad de gente posible, ¿viste? Yo nunca juré de mi ser académico y que de mis escritos tuvieran ese cuidado, pero también me cuidé de que el escrito tuviera la suficiente apertura para que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Felizmente creo que lo he logrado porque siempre mis libros tienen mucha repercusión en mucha gente, no solamente entre mis colegas, claro, sino en muchísima otra gente preocupada por estos temas, y creo que es una misión de nosotros los profesionales de estas especialidades llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque si no, de nada sirve que sigamos encerrados entre cuatro paredes nosotros, claro, intercambiando los papers, si no llegamos a la comunidad, ¿no es cierto? Claro, y también llegan los paisanos indígenas. Bueno, creo que eso es muy importante para las profesiones como la mía, ¿no? Y es un deber que tenemos, me parece. Este libro, Toda la Tierra es una sola alma, espiritualidad de los pueblos indígenas, ¿es como un resumen o es un raconto de 40 años de trabajo, ¿no? Ya que recoges testimonios. Sí, es un libro que yo nunca había pensado escribir, y sin embargo me llegó la hora de hacerlo. Son frases que yo es un libro que está compartido porque son frases de los paisanos indígenas, ¿no? Es decir, y trata distintos temas vinculados con la espiritualidad, que creo que es el eje principal de sus culturas, ¿no?
Y bueno, son frases que yo fui recogiendo a lo largo del tiempo, y un día dije, bueno, vamos a publicar, a armar algo con esto y publicarlo, porque me parece que es importante, ¿no? Claro. El libro ya estaba escrito, digamos, era solamente juntarlo. Sí, ya estaba escrito. También utilicé frases de muchos de mis colegas que están trabajando en esta línea, por supuesto, y que yo menciono ahí y que recupero, y que bueno, fui armando con todo eso un libro que creo que, bueno, que es un aporte a la visión que tienen los paisanos indígenas del mundo, de la vida y del universo, ¿no? Que es muy importante para enriquecernos a todos nosotros como personas, ¿no? Claro. Y mirar hacia adelante con una luz de esperanza, te diría, ¿no? Porque hay una esperanza hacia adelante, ¿no? Me parece, con esta visión del mundo que ellos tienen. Claro, yo me quiero quedar con algo que dijiste al principio, que no es solamente, o sea, que son reflexiones que no son solamente para ellos, sino que son aplicables a todo el mundo, y es algo muy bueno eso. Yo estoy convencido de eso, ¿viste? Y ojo, Bernardo, que también esto lo saben ellos, ¿eh? Claro, ellos saben que el mensaje que ellos tienen ya no es solamente para ellos, sino para toda la especie humana, te diría. Claro. Y es para todo, las grandes líneas proféticas de mitos de origen que ellos tienen y casi, que hoy sabemos que son casi mitos proféticos, es para toda la humanidad. Claro. Ellos hablan de la fatiga de la Tierra, de la fatiga cósmica, de la necesidad que el hombre cuide su entorno, de que respetemos a los mayores, de que respetemos a los niños, de que cuidemos a la biodiversidad. ¿Qué es todo eso? Es un mensaje para todos, claro, no solamente para nosotros. Es conocimiento que nos lo han arrebatado. Exactamente, y que ahora a partir de los hermanos indígenas nosotros mismos podemos empezar a recuperar, ¿no? Así que bienvenidos sean estas palabras. Es muy estas bellas palabras, como yo digo de ellos, ¿no? La verdad es muy interesante, me faltó muy poquito para terminar de leerlo. Es una muy linda edición de la editorial del Nuevo Extremo. Me gustó mucho el concepto de tiempo circular que se revela acá en este libro. Me gustaría que lo expliques porque habla mucho, creo, de lo que vos haces y de lo que estás recuperando a través de tu trabajo. Sí, todos los hermanos indígenas hablan ellos tienen una idea distinta del tiempo. El tiempo para nosotros, los occidentales, es una sucesión de acontecimientos progresivos uno detrás del otro, una línea continua, uniforme. En cambio, para el mundo indígena el tiempo es circular y casi te diría una especie de espiral, ¿no? Donde si bien los acontecimientos se van sucediendo uno detrás de otros y se van en un continuo circular, no homogéneo, digamos, el tiempo se transforma en algo cualitativo, no cuantitativo, en algo que, claro, que cada acontecimiento tiene una calidad en sí misma, y que a medida que ese tiempo va sucediendo, esa calidad se va enriqueciendo, ¿no? Entonces es muy interesante ese concepto, al cual suman la idea del juntar el tiempo con el espacio, ¿no? Muchos de ellos dicen que lo que está delante en realidad es el pasado y que el futuro está para atrás, de lo cual para nosotros es una cosa media rara de entender. Claro, sí, pero ellos que quieren decir que el pasado es lo que nosotros conocemos. Por eso muchos de ellos dicen que nosotros marchamos hacia el pasado, marchamos hacia al pasado que lo vamos a transformar en futuro. Es decir, un pasado que tenemos que recuperar, que conocemos, claro, y que tenemos que recuperar para transformarlo hacia el futuro. Y el futuro, ellos dicen, está atrás porque nosotros no lo conocemos, ¿no? Pero en esa transposición de tiempo y espacio hay una idea muy interesante de lo que es la recuperación de la memoria y la recuperación del mensaje de los ancestros para trasladarlos adelante, ¿no? Esa idea del tiempo tan extraordinaria que ellos tienen y que yo, bueno, aprendí a entender también, ¿no? Es decir, hay muchas enseñanzas en esas palabras, ¿no? Así que espero que el libro sirva y cumpla con ese cometido también, ¿no? Es un buen momento para hacerlas públicas. Exactamente. Muy recomendable. Toda la tierra es una sola alma. Carlos, agradecerte muchísimo por esta comunicación. Éxitos este sábado. Bueno, espero a todos los marplatenses, por favor, que vengan a la mayor cantidad de gente posible a la presentación y podemos compartir. Yo presento el libro con un PowerPoint con imágenes y, bueno, hago una pequeña presentación, pero después abro al debate y al diálogo entre todos, ¿no? Así que creo que puede ser muy enriquecedor eso, ¿no? Así que los espero. Les agradezco mucho a ustedes que estén haciendo esta difusión, ¿no? Muy bueno. Entonces recordame, ¿qué día sábado es? El sábado, sábado 22, ¿no? Sí.
sábado 22 a las 19:30 en la Feria del Libro. Bien, buenísimo. Están todos invitados entonces. Muchísimas gracias. Carlos, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que te vaya bien. El fin de semana voy a intentar ir en lo personal, así que quizás nos veamos ahí. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, les agradezco mucho y seguimos en contacto y quedo a disposición para lo que necesiten. Totalmente, nos encantó hablar con vos, ojalá que se repita en el futuro esto. Totalmente, Helen. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande a todos, Un abrazo para vos también. Chao. Chao, hasta luego. Carlos Sarasola pasó entonces por Todo es Mentira.